Putin se está desesperando. Ha involucrado a Corea del Norte en la batalla, con soldados norcoreanos uniéndose a Rusia, y está intensificando sus amenazas nucleares con una nueva doctrina nuclear. Sus líneas rojas hasta ahora solo han sido amenazas, pero siempre existe la posibilidad de que las pueda hacer realidad. ¿Qué pasaría si Occidente descubriera que Putin planea usar sus armas nucleares? Esto bastaría para que los líderes occidentales se cuestionen. ¿Cómo puede Occidente destruir a Rusia? En este video, exploraremos un escenario de alto riesgo donde Occidente decide terminar con el régimen de Putin, analizando las estrategias que podrían usar, los riesgos que enfrentarían y lo que significaría realmente destruir a Rusia. Tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022, muchos observadores en Occidente fueron rápidos en predecir la inminente caída de Putin. Durante 2022 y 2023 se pronosticó que la oposición interna a la guerra, las derrotas en Ucrania y sobre todo las sanciones sin precedentes derrocarían a Putin y pondrían a Rusia de rodillas. Eso aún no ha sucedido. Parece que Putin en realidad tiene mucho apoyo en Rusia. En marzo de 2024, Putin ganó rotundamente las elecciones presidenciales rusas con un 87% de los votos. Los comentaristas occidentales fueron rápidos en señalar que la razón por la que recibió tantos votos se debió a que cualquier oposición fue exiliada, ejecutada o encarcelada en una elección donde solo hay un candidato real. Putin va a salir victorioso cada vez. El miedo influye en el votante ruso. Según encuestas del Centro Levada, un centro de investigación ruso independiente, este miedo explica por qué el apoyo a las acciones militares de Rusia en Ucrania se ha mantenido obstinadamente estable. El apoyo ruso a la guerra se mantiene firme, desde febrero de 2022 hasta octubre de 2024. Pero los rusos comunes pueden no respaldar realmente la operación militar especial de Putin. Es solo que decir no a la guerra conlleva un riesgo que muchos rusos no quieren asumir. No obstante, algunos valientes se oponen a Putin. Alrededor de 1 millón de rusos, principalmente de la variedad liberal, de altos ingresos y pro-occidentales, abandonaron Rusia tras la invasión y el posterior anuncio de movilización general 7 meses después. Esas salidas podrían ser cruciales en la caída de Rusia. Muchos de los mejores y más brillantes del país ya han huido del régimen autoritario de Putin, por lo que no podrán ser convocados por Rusia en el futuro. Esto podría devastar la economía rusa mientras Occidente intenta derribarla. ¿Quién mejor para ayudar con la destrucción de Rusia que aquellos que han huido y conocen el país de adentro hacia afuera? La economía rusa podría presentar una oportunidad para Occidente. Ajustado por paridad del poder adquisitivo, PPP, una métrica que los economistas consideran mejor para medir el nivel de vida que el Producto Interno Bruto nominal. El Producto Interno Bruto total de Rusia se ha triplicado desde que Putin asumió el poder. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la clasificación global del Producto Interno Bruto de Rusia en PPP ha mejorado significativamente, pasando del 9º lugar en 1999 al 4º en 2024. Esto sitúa a Rusia por delante de países como el Reino Unido, Francia e Italia, aunque España ya estaba detrás de Rusia en 1999. Aunque las cifras principales pintan un panorama positivo de vivir en Rusia, al profundizar se empiezan a ver señales de que la economía rusa no es tan fuerte como parece. El rublo se ha desplomado desde que Putin invadió Ucrania, rompiendo la marca de los 100 por dólar en 2023 y más recientemente en noviembre de 2024. La inflación también ha subido, alcanzando el 9.5% a finales de diciembre de 2024. Una inflación elevada también resulta en mayores tasas de interés. La tasa base de Rusia es del 21% debido en parte a la alta inflación. La economía de Rusia corre el riesgo de sobrecalentarse mientras su gente lucha con una crisis del costo de vida. Esto le brinda al Occidente varias oportunidades para dañar a Putin. Pero más sobre eso más tarde. En medio de ese confuso telón de fondo cultural y económico, Occidente eliminará a Putin para aniquilar a Rusia. Así que llegamos a la pregunta obvia. ¿Cómo podría hacerse? Una opción es intentar matarlo, eso es pedir mucho. Rusia tiene una agencia federal llamada Servicio de Seguridad Presidencial, dedicada a proteger a Putin, al primer ministro Mikhail Mishustin y a sus familias. Esta fuerza, compuesta por miles de personal de seguridad altamente capacitado, supuestamente revisa a todos los que se acercan a él con lupa, lleva un laboratorio portátil para probar el aire donde quiera que vaya y examina todo lo que come y bebe. Podría decirse que es el presidente más inaccesible del mundo sin una cita previa. Supongamos que un asesino o un ataque de drones dirigido pudiera infiltrarse en la extrema seguridad y matar a Putin próximamente. Quizás esto podría lograrse mediante un topo en su personal de seguridad que pudiera acercarse lo suficiente para dispararle. Un francotirador en un evento público,
o una caída explosiva desde un ataque de drones sigiloso. Eso podría ser suficiente. Esto podría llevar a un nuevo líder, tal vez uno pro-occidental, lo que podría destruir la Rusia actual y reemplazarla con una que se integre mejor en el entorno geopolítico liderado por Occidente. Mikhail Mishustin, el primer ministro de Rusia que se opuso a la invasión de Putin, podría ser un compromiso para Occidente. Una esperanza ambiciosa, quizás, pero una posibilidad. Otra opción sería lanzar un ataque devastador con armas de destrucción masiva. Aunque Putin mantuviera el poder después, solo gobernaría sobre cenizas. Esta estrategia es problemática, especialmente si el objetivo final es controlar y explotar los vastos recursos de Rusia. Y dado el vasto arsenal nuclear de Rusia de casi 6.000 ojivas, no hay nada que diga que él no atacaría primero si percibe una amenaza nuclear occidental. Aunque Occidente, especialmente Europa, sobreviviera a tal evento lo suficientemente intacto para considerar extraer los recursos de Rusia, hacerlo en un entorno altamente radiactivo no será divertido ni sin costos financieros y humanos significativos. Una invasión de la OTAN a Rusia, de acuerdo a su doctrina nuclear, asegura una guerra nuclear si parece que está avanzando con éxito. Además, actualmente la OTAN carece del arsenal y la mano de obra necesarios para invadir con éxito a Rusia, y no los tendrá por varios años como mínimo. Se necesita tiempo para preparar a una nación para una economía de guerra, y eso sin mencionar una que funcione. Por lo tanto, una guerra total de cualquier tipo es una estrategia muy arriesgada con retornos dudosos. Es necesario una estrategia más astuta. Quizás la eliminación de Putin desde dentro. Pero ¿qué tan probable es un levantamiento público o un golpe de Estado? En este momento es muy improbable. Como se mencionó anteriormente, gran parte de la oposición liberal y pro-occidental a Putin ha huido del país o, en el mejor de los casos, ha sido emasculada. Los elementos de extrema derecha más radicales de la sociedad rusa, particularmente las élites conocidas como los siloviki, también han sido en gran parte desempoderados o cooptados por Putin. Putin ofreció a las élites financieras una elección directa hace algunos años. O se quedan en Rusia, alinean sus intereses con los de él y hacen una fortuna. Se van del país con algo de dinero, si tienen suerte, o se arrojan por la ventana de un ático. Los que permanecieron están beneficiándose de las altas tasas de interés sobre el capital interno y el gran gasto estatal en sus empresas, a pesar de que la riqueza neta se reduce por las sanciones. En este momento, es difícil ver cómo las élites podrían desalojar a Putin y su círculo íntimo, incluso si quisieran. Como dice el refrán, el capital va donde se le trata mejor. Encuentra una manera de ayudar a esas élites a ganar más dinero y tendrás la base para la caída de Putin. ¿Cómo podría Occidente motivar a ese sector de la población rusa? Aquí es donde entra en juego nuestra estrategia de 4 elementos. Una estrategia que, de hacerse bien, podría debilitar a Putin hasta provocar su caída y la de Rusia. Primer paso, debilitar militarmente a Putin. Ucrania ha hecho un buen trabajo desgastando la mano de obra, arsenales de armas y moral de las tropas rusas en una guerra de desgaste, creando más problemas que requieren su intervención militar, forzando la dedicación y dilución de más fuerzas, lo que agregaría a los problemas de Rusia. Hay múltiples teatros donde Occidente podría provocar confrontaciones manejables de este tipo. Transnistria, la región autónoma prorrusa separada de Moldavia, ha sido un punto de tensión por años, a punto de estallar. Alberga un pequeño contingente de fuerzas de paz rusas, cuyo objetivo principal es proteger el depósito de municiones de Kabazna, que contiene cerca de 20.000 toneladas de armas y municiones soviéticas. Quizás Ucrania, o incluso Moldavia, podrían instigar una provocación similar a la incursión de Kursk en Ucrania para tomar el control del efectivo y atraer a Putin a desviar mano de obra y equipo a la región para intentar recuperarlo. Georgia es otro gran problema para Putin. Las tensiones políticas han aumentado con un presidente pro-occidental en desacuerdo con un parlamento prorruso y una población dividida. El país se prepara para la revolución. Putin podría verse obligado a intervenir militarmente como lo hizo en Georgia en 2008 si la situación se descontrola. Existen elementos violentos en movimientos separatistas de repúblicas musulmanas dentro de Rusia que podrían ser provocados a tomar acciones militares contra Putin. La idea aquí es forzar a Putin a extenderse tanto militarmente que Rusia en su conjunto se debilite. Recuerda que este país ya ha perdido a más de 750.000 de sus habitantes en la guerra de Ucrania. Una combinación de varios estados forzando a una Rusia ya debilitada a una guerra en varios frentes con apoyo del oeste tiene el potencial de llevar a un colapso militar total. En segundo lugar, podemos confiar en la capacidad del Estado para brindar seguridad hasta cierto punto, como los ataques con drones de Ucrania en áreas civiles. Dentro de Rusia, se apuntan a lograr exactamente esto, especialmente los ataques casi diarios a la ciudad de Belgorod. Rusia intentó caracterizar estos tipos de ataques como actos de terrorismo.
forzando a su máquina de propaganda a trabajar a toda marcha, podría causar su descomposición, dejando a los altos mandos de Rusia luchando por explicar por qué tantas personas del país están muriendo bajo la supuesta protección de Putin. Ucrania ya ha demostrado que puede llevar a cabo este tipo de ataques domésticos en respuesta a las acciones de Putin en Ucrania. La bomba plantada en la parte trasera del camión que explotó en el puente de Kirch el 8 de octubre 2022 matando al conductor y a 4 personas en coches adyacentes, destaca. Pero también estaba el coche bomba que mató a la periodista y activista Daria Dugina, hija del influyente filósofo político Alexander Dugin, el 20 de agosto 2022, y la bomba en una estatuilla que mató al prominente blogger militar pro-guerra Vladlen Tokarsky, e hirió a 42 personas más el 2 de abril 2023 en un restaurante de San Petersburgo. La perpetradora condenada, la activista rusa contra la guerra Daria Tropova, testificó en su juicio que estaba siguiendo órdenes de un contacto en Ucrania llamado Gestalt. Estas bombas de coche y otras han mermado la confianza en el aparato de seguridad de Putin, y cuando se combinan con nuestro tercer método, este desgaste en la armadura de Putin resultaría esencial. Entonces, ¿cuál es el tercer método? Número 3. Debilitar la cohesión social dentro del país. En Rusia hay más de 190 grupos étnicos considerados nacionalidades, que hablan más de 100 idiomas diferentes. Los movimientos separatistas han sido fuertemente reprimidos, siendo prohibidos en 2013. Esto fomenta la xenofobia en Rusia, provocando más ataques internos. El 22 de marzo 2024, 4 atacantes de Tayikistán irrumpieron en la popular sala de conciertos de Cracovia, matando a 145 civiles e hiriendo a cientos más. Estado Islámico de Irak y Siria se responsabilizó de los ataques, que el Servicio Federal de Seguridad afirmó que fueron financiados y coordinados desde Ucrania. Tras el incidente, Rusia reprimió brutalmente a los migrantes, inflamando las tensiones entre los rusos eslavos mayoritarios y otros grupos étnicos, y tensando las relaciones con vecinos como Tayikistán, Kazajistán y Uzbekistán. La mayor parte de los 11 millones estimados de trabajadores migrantes de Rusia provienen de estos estados. Estas cosas dañan el sentido de identidad nacional de Rusia y la creencia de que Putin puede proteger al pueblo ruso. Y eso nos lleva al cuarto método, profundizar en los puntos de presión económica. Occidente puede aplicar sanciones, confiscar activos, aislar diplomáticamente y eliminar infraestructura económica como los oleoductos Nord Stream. Desde marzo de 2022, los Estados Unidos han impuesto más de 4.800 sanciones a Rusia, el Reino Unido más de 1.800 sanciones a individuos y empresas rusas y la UE más de 2.100. Cada pocos meses hay otra ronda. Al momento de producir este video, el total de sanciones impuestas a Rusia por varios países rondaba las impresionantes 19.535. La mayoría de los bancos rusos han sido excluidos del sistema de mensajería SWIFT, que maneja la gran mayoría de transacciones entre instituciones financieras globales. Esto ha generado un gran problema para el Estado, empresas y bancos rusos al intentar pagar importaciones o recibir pagos por exportaciones, un duro golpe. Pero la medida económica que ha tenido el mayor impacto es la confiscación de activos. La UE y los Estados Unidos han congelado o confiscado unos 300.000 millones en reservas extranjeras rusas. Eso es justo menos de la mitad de sus reservas totales. Los ingresos de los activos confiscados a la élite rusa se están utilizando para financiar a Ucrania, incluyendo ayuda militar, señalando que Putin no puede proteger su dinero. ¿Han funcionado estas medidas? La respuesta corta es sí. Por supuesto, la pérdida de acceso a la mitad de sus reservas extranjeras, la incapacidad de utilizar el sistema financiero y la eliminación de algunos de sus principales socios comerciales han perjudicado a Rusia. Hasta los Estados Unidos se tambalearían por tantos golpes fuertes simultáneos al mentón. La volatilidad monetaria, escaseces, inflación elevada, altas tasas de interés, incremento de deudas privadas y corporativas e inestabilidad laboral han sido algunos resultados. Las sanciones también han golpeado fuertemente a Rusia. Rusia se está quedando tecnológicamente atrás. A pesar de eludir sanciones con una flota sombra de petroleros, intermediarios para comercio, proveedores alternativos e impulso a la producción nacional, muchos huecos comerciales han sido tapados. Las sanciones secundarias de Occidente frenan esas acciones. Pero hay desafíos. La confiscación de activos rusos y la desconexión de Rusia de SWIFT, actos que Putin llama la arma del dólar, impactaron al mundo no occidental. Por mucho tiempo, la confianza mundial en Estados Unidos como el refugio más seguro para almacenar y aumentar la riqueza ha sido un factor clave en su dominio global. El dólar era seguro, por eso. Algunos de los países con los que Putin negocia pueden no sentirse así ya. Debido a la amenaza de sanciones, almacenar riqueza en Occidente se ha vuelto arriesgado en lugar de ser un refugio seguro. Así que las naciones del mundo han actuado para limitar su exposición.
Muchas naciones no occidentales, como China, han estado vendiendo bonos estadounidenses y otros activos a un ritmo récord, comprando oro a precios máximos. La eliminación de Putin revertiría esta tendencia y haría que las naciones del sur global vuelvan a la influencia occidental. Es posible, pero él fue clave en acercar la pieza del rompecabezas. Este movimiento multipolar apenas gira en torno a Putin. Esto podría beneficiar a Occidente. El objetivo de Occidente, particularmente de Estados Unidos, debería ser fortalecer su economía y restablecer lazos con los países que Rusia ha cortejado. Se podrían recompensar a los países que no ayuden a Rusia a eludir las sanciones. Como señala el Royal United Services Institute, los países del G7 siguen siendo los mayores socios comerciales para el sur global. El oeste debe aplicar esa experiencia. Estados Unidos debe usar su posición para demostrar a los países que Putin ha usado para evadir sanciones que hay una mejor forma de actuar. Incrementar el comercio con estas naciones mientras se alivian sus temores en torno a las sanciones es clave. Sudáfrica podría ser empujada hacia los brazos económicos de Rusia debido a la presión occidental sobre las prácticas bancarias que han permitido a Rusia evadir las sanciones, según Royal United Services Institute. Estas represiones preocupan que las sanciones secundarias perjudiquen la economía sudafricana, al grado que el Banco de Reserva de Sudáfrica ha indicado que las implicaciones políticas de dichas sanciones son graves para la economía del país. Sudáfrica está dispuesta a cumplir con las sanciones del G7, según Royal United Services Institute. Occidente debe brindarle a Rusia una vía para proceder sin perjudicar su economía mientras intenta destruirlos, y aplicar este enfoque en otras economías en desarrollo que se acercan a Rusia. La diplomacia es crucial. Los diplomáticos occidentales deberán esforzarse más para comprender y abordar las complejas inquietudes de seguridad económica de naciones indecisas como Sudáfrica. El sur global que Rusia corteja puede recuperarse si Occidente comprende que la inestabilidad económica es una gran amenaza para estas naciones. La implementación simultánea de estas estrategias podría derrocar a Putin y doblegar a Rusia con suficiente tiempo. Rusia ya está enormemente debilitada militarmente por la mal aconsejada operación militar especial de Putin. Los cientos de miles que han muerto en el campo de batalla de Ucrania podrían convertirse en millones si Occidente logra alentar a lugares como Transnistria y Georgia a levantarse contra la opresión de Putin. Putin se vería obligado a luchar en múltiples frentes, dispersando sus tropas y suministros, lo que podría abrir la puerta a una guerra liderada por la OTAN contra Rusia usando Ucrania, Transnistria y Georgia como frentes. La inhabilidad de Putin para terminar la guerra debilitaría la confianza en el Estado, lo que se agravaría con más ataques en Rusia. Ya estamos viendo señales de que el supuesto apoyo popular a Putin está disminuyendo en algunas áreas de Rusia. En noviembre de 2024, un pequeño grupo de personas en el pueblo fronterizo de Olgovka escribieron una carta abierta al presidente de Rusia. La carta solicitaba el fin de la devastadora guerra que ha matado a muchos inocentes. Nos hemos quedado sin hogar. Hemos vivido un infierno los últimos 3 meses. El oeste debe fomentar este tipo de descontento. Más ataques en Rusia, ya sean con misiles, drones o invasiones de regiones más pequeñas, mostrarían que Putin no es el protector que dice ser. La estrategia más arriesgada del oeste sería avivar el sentimiento no étnico en Rusia. Puede ser necesario financiar movimientos separatistas. Esto podría forzar a Rusia a combatir contra su propia gente mientras enfrenta una guerra en múltiples frentes y un creciente descontento público hacia Putin. Por último, está el factor económico. El oeste también debería esforzarse en atraer al sur global, implementando políticas que les demuestren que trabajar con ellos les beneficiará más que con Rusia. También debe garantizar que las sanciones impuestas contra Rusia se mantengan vigentes. Si se acierta con este enfoque de 4 frentes, el oeste podría tener la fórmula para derrocar a Putin y destruir la Rusia que él ha creado. ¿Pero qué piensas tú? ¿Debería el oeste intentar remover a Putin? ¿Vale la pena los riesgos? ¿Cómo abordarías el intento de deshacerte de él? Déjanos saber en los comentarios abajo y gracias por ver. Ahora ve y revisa qué pasaría si los Estados Unidos invaden Rusia hora por hora. O haz clic en este otro video en su lugar.